Hola, estamos aquí todos juntos en un video especial. Vamos a conversar un poco de cómo surgió este sonido nuevo que lanzamos hace unas pocas semanas, que se llama Latido del Infinito Amor, y surgió de un compartir de mesa buscando el Padre y Él direccionándonos en este relato como en continuo y escuchar este latido en sí, que es este canto de amor que interconecta todo. Así que primero que todo, quisiera mencionar que todos los que estamos aquí estamos unidos por el vínculo de amistad, nos conocemos de años, hemos compartido muchas cosas, así que partiendo de eso, primeramente, esto no lo contamos con una intención de que sea replicable, sino inspirar y animar de que si el Señor está llevándolos a desarrollar vínculos, puedan notar las maravillas que pueden surgir de esto, cómo el poder experimentar y escuchar ese amor. Acuerdo que lo primero que vimos era a la tierra como un jarrón roto, con cachos diferentes y este oro precioso del Señor llenando esos espacios como si fuera la técnica japonesa de hacer la cerámica más fuerte a través del oro después de romperse. Y fue este oro que empezó a llenar todos esos espacios, que empezó a hablarnos. Claro, era ese oro que vimos que estaba interconectando todo. Sí, yo quiero agregar que antes de pasar ese salto de lo que empezó ahorita a narrarnos Pau, nuestra primera intención al momento de juntarnos con otros hermanos más que ahora ustedes no pueden ver, fue precisamente conectar nuestros corazones los unos a los otros y luego conectar y entrelazarnos al corazón del Padre y desde ahí permitirnos entrar en ese flujo de su amor, en ese flujo de su paz, en ese flujo de su frecuencia y tan sencillamente poder volcar toda nuestra intención a querer estar ahí presentes en su voz, en su amor, en su abrazo, en su regazo y estar presentes los unos a los otros. Entonces, creo que ese primer momento parte de ese deseo en nuestros corazones de poder querer estar juntos, entrelazados en esa unidad dinámica y en ese estar dentro del corazón y el regazo del Padre Celestial. Es como una dimensión, esta unidad dinámica es como una dimensión del reposo en movimiento. Yo me acuerdo cuando recién empezamos a reunirnos en línea, después de que tuvimos esa experiencia maravillosa en el Amazonas, y empezamos a querer generar estos vínculos de los cuales estabas hablando, Silvi. Era quiero conocerte más allá de esta dimensión. O sea, quiero conocerte y quiero ver cómo eres vista desde los ojos del Padre. Metámonos y sumerjámonos en el corazón de Dios para ver más allá de lo que puede ver nuestra vista en esta dimensión. Y creo que, porque parece mentira, pero ya van casi 3 años de esto. En estos últimos 3 años, el vínculo, el entrelazamiento cuántico, porque de verdad con algunos de nosotros nos ha pasado que estamos en lugares opuestos del planeta y empezamos a sentir cosas que el otro está sintiendo porque hemos sido entrelazados en el corazón de Dios. Y este vínculo que va más allá de una relación aquí en el planeta, como hay tantas relaciones, creo que hay ese súper, súper especial y es el hecho de que cuando las cosas no funcionan, cuando hay una fricción, cuando hay algo complicado en medio de nosotros, el amor es más grande que sea esa fricción. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros más allá de cualquier diferencia. Y creo que este entrelazamiento en el espíritu que hemos estado viviendo los últimos 3 años, que ha sido probado en muchísimas ocasiones, es un tesoro que, como bien decía Andrea al principio de la reunión, no les estamos diciendo, miren, este es un sistema, hagan esto, cópienlo, replíquenlo, sino que sea una inspiración de decir, oye, sí se puede, sí hay un entrelazamiento en el corazón del Padre que va mucho más allá de la razón, que va mucho más allá del conflicto, que va mucho más allá del interés, que va mucho más allá de cualquiera de estas cosas, pues que sabemos que en el mundo existen, ¿no? Estaba pensando al escuchar a Ana, cómo
la relación del amor con el conflicto, ¿sí? Pensando en lo que describía Pau de esta tierra que tenía como muchas grietas que son llenadas por el amor, ¿sí? Y creo que es súper claro cuando somos realistas con nuestras relaciones con otras personas, en que el conflicto es inherente al amor. O sea, todas las personas que uno más ama tienen aspectos que uno no, a veces incluso no pasa porque de plano son opuestos a uno incluso a veces, a la forma en que uno reaccionaría, a la forma en que uno querría hablar, a la forma en que uno querría guardar la loza en el caso de los matrimonios, ¿cierto? A la forma en que uno querría colgar las toallas y así, ¿sí? O la forma en que uno querría contar sus discrepancias. A veces a un amigo le cuenta algo o le quiere decir que está en desacuerdo con uno y se lo dice en una forma en que uno se siente herido de pronto porque dice, yo no se lo hubiera dicho así, yo se lo hubiera dicho de esta otra manera. Sin embargo, con todo y eso, y ni siquiera con todo y eso, sino que es parte del amarlos a todos aquellos que amamos, el abrazar incluso sus incoherencias de pronto, ¿sí? Cuando uno empieza a pasar mucho tiempo con alguien, sea porque vive con la persona o porque es una amistad muy larga, el que ama sobre todo empieza a encontrar las inconsistencias de pronto. Ah, mi amigo me dijo esto y hizo esta otra cosa, y lo ha hecho 37 veces. Eh, y definitivamente el padre es el primero que hace eso con todos nosotros todos los días. Y entonces estaba recordando mientras escuchaba a Ana y quería mencionar cómo Jesús en su discipulado, por mencionarlo de alguna manera, que está todo el rato girando en torno al amar desde el principio hasta el final, una de las primeras cosas que le dice a los discípulos es que ellos van a tener que perdonar y lo van a tener que hacer. Se los dice al principio. E incluso les dice, ni ofrenden si ustedes tienen un problema no conversado con alguien. Si no hagan un culto, no canten una canción, no lean un versículo, no hagan nada evangélico si no han arreglado los problemas que tienen con las personas que son sus hermanos, dice Jesús, que son sus amigos. Y entonces, más allá del deber de perdonar, creo que es heavy, como yo siempre digo, eh, el hecho de que el Señor insista desde el principio hasta el final en la necesidad de perdonar. Y que cuando Jesús enseña eso, lo dice, porque el Padre lo está perdonando a ustedes todo el tiempo. Y entonces creo que cuando uno entra a una relación con alguien que empieza a conocer, con un amigo nuevo, etcétera, Jesús mismo nos planteó que eso va a requerir un perdón constante. Y entonces hay muchos caminos, pero creo que hay dos caminos bien opuestos, y es uno el asumir esa necesidad de perdonar constantemente para sostener una relación, o de fingir que no hay nada que me molesta, que es algo muy común, pero fingir que no me molesta no es perdonar. Fingir que no me molesta no es el oro llenando las heridas de la tierra, ¿sí? Sino que es una hipocresía, es fingir, ¿cierto? Y para uno poder perdonar, primero necesita asumir los conflictos, necesita verlos, necesita asumir que tiene el problema, y entonces puede perdonar el problema. Pero diciendo, no, no pasa nada, no puede hacer eso. Claro, Y entonces creo que este es un componente del amor que no es tan rosado o tan Barbie, ¿sí? Como a veces se pinta el amor así súper rosado, de porque tipo Barney. el amor no es Barney, ¿cierto? No es Barney, no es rosado, sino que el amor, así como uno con los niños chiquitos, por ejemplo, uno mira de frente lo que no está bien, y parte del amor es decirlo, enfrentarlo, y también a veces asumir cosas que de plano quedan en el misterio nomás. No sé por qué este amigo hace esto, o mi esposa o mi hermana hace esto. Porque de plano hay cosas que yo hago que tampoco en el fondo sé por qué la hago. Todos nosotros creo que tenemos parte de nosotros en que hemos concluido en esa pregunta de, ay, ¿por qué soy así? Ahorita recordaba una comparación cuando mencionabas de el perdonarnos Yo tengo una mismos. respuesta a eso, André. Paréntesis. ¿Por qué somos así? Porque pueden aparecer buenos stickers o buenos memes de esas situaciones. Cuando tú mencionabas el tema de la diferencia entre de perdonar y el de aparentar que uno no se molesta con nada, me hizo acordar cuando una vez escuché una comparación de que esta acción era como guardar trapos humedecidos con aceite y dejarlos en el closet y nunca mirarlos y nunca toparlos, hasta el punto de que el closet se llena de todos estos trapos llenados con aceite y la mínima chispa causa un incendio.
Y creo que también eso es parte de poder tener esas conversaciones incómodas, porque tal vez son conversaciones incómodas que son de cosas pequeñas y tal vez eso permite que se abra una sinceridad más profunda en, ok, no tengo que aparentar algo porque sé cuál es tu límite y sé cuál es mi límite y podemos manejarlo como personas adultas y no evadirlas. Creo que eso es parte también sano de tal vez de poder ser estos hijos maduros en las que yo no tengo que andar con temor de ofender a mi hermano, sino que tengo esta facilidad de conversar con alguien que asume sus propias acciones porque yo asumo las mías. Y sé que en un punto intermedio nos podemos encontrar. No porque nunca más nos hagamos enojar o nunca más no tengamos diferencias, pero sabemos que se puede conversar porque no le tenemos temor a una conversación incómoda. Entonces me acordaba un poco de eso cuando mencionabas el tema de evadir y conversar. Y creo que eso, retomando lo de Pau, tal vez eso es una de las razones que llegando a reconciliar esa disposición en nosotros, puede ser que es la oportunidad o la condición que nos permita el Padre a ir viendo cómo Él mismo va restaurando todo esto, no porque es perfecto, justo estaba intentando recordar el nombre de esta técnica japonesa que mencionaba Pau, no me acuerdo, todavía no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es el concepto que mencionan los japoneses, que esa técnica no solamente es para reforzar las partes rotas, sino es un recordatorio de que no todo tiene que ser perfecto y que si algo se rompe, hay belleza en poder restaurarlo y poder ver que puede ser preservado, restaurado, mejorado y que no hay un afán por la perfección. Esa es kintsugi, kintsugi. Tú igual la encontraste. Entonces es como esa belleza de aplicar el oro. Y es más, esta técnica no la aplican a cualquier cosa, la aplican a cosas que son valiosas y no porque sean un valor monetario, sino porque, por ejemplo, es, qué sé yo, es la taza que venía de la abuela y se rompió y saben que la voy a preservar como un recordatorio de que hay valor más allá de lo físico y que no tiene que ser perfecto. A propósito de lo que estás comentando, Andrea, y bueno, todo lo que están diciendo, yo estaba meditando en aquel momento de poder volver a sentir mientras que los escuchaba ese entrelazamiento con el Padre. Y estaba pensando en varias cosas, ¿no? Y con respecto a lo último que estabas diciendo, Andrea, me gusta mucho analizar las palabras. Muchas veces nosotros decimos, es que tenemos vínculos, tenemos relaciones, pero realmente cuando pensamos en la palabra relación, siempre esa palabra tiene un origen tiene un origen vegetal, tiene un origen de crear vínculos debajo de la tierra. Esa palabra en español tiene una etimología de la conexión que se da por debajo de la tierra con las raíces entre las plantas. Pero si tú en algún momento coges una plantita y la arrancas del lugar, esa conexión se pierde. Entonces, cuando nosotros los hijos de Dios empezamos a explorar en el campo, decir, necesitamos vínculos fuertes entre nosotros y vínculos fuertes que estén en el Padre, lógicamente, y usamos la palabra relación, la palabra relación tiene una tendencia a ser rota, pero cuando nosotros usamos la palabra comunión, que es una unión ya permanente, que no se puede romper porque esa unión no está en la tierra, esa unión está en el cielo. Entonces todas las cosas que convergen en la tierra, que son las cosas de las que estaba hablando Hernán, y estabas hablando tú, Andrea, por ejemplo, situaciones en las cuales un hermano se ofendió, el otro no quiso perdonar, o situaciones que vienen también derivadas de la orfandad, que muchas veces, como decía Anita, hemos sido probados todos en la propia orfandad que Dios ha estado tratando en nosotros, en la propia orfandad que Dios está tratando en otros hermanos. Y muchas veces tenemos que tener mucha paciencia también y mucha resiliencia al momento de permanecer en aquella comunión que el Señor quiere con nosotros. Entonces, yo estaba pensando en esa palabra, porque la palabra comunión está hablando de ese entrelazamiento que decía Ana. Por ejemplo, cuando yo investigaba el libro de Isaías,
esa famosa frase que dice, los que esperan en el Señor, del versículo, creo que es el capítulo 40, que los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Los textos originales no hablan de esperar. Dicen los que se entrelazan, los que se unen al Señor recibirán nuevas fuerzas. Entonces hay un entrelazamiento que cuando se da en el corazón de los hijos con el Padre, automáticamente se desliza a crear ese entrelazamiento entre los hermanos. Es como no hay unas calles que convergen, no hay un sentido norte y un sentido sur, sino que en el momento que nosotros como hijos disponemos nuestro corazón a entrelazarnos con el Padre sin el interés de lo que el Padre me pueda dar, simplemente porque es mi Padre y quiero tener un vínculo con mi Padre fuerte como hijo, como dice la Escritura, ¿no? Que el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. En ese vínculo ya se desliza todo lo que es el entrelazamiento entre los hermanos. Y esto me llevaba a recordar a una hermana del siglo XV en Francia que se llamaba Janet Guyon, o le llamaban más conocida como Madame Guyon. Ella hablaba del entrelazamiento del corazón y ella experimentó experiencias sin palabras. O sea, el corazón tiene una voz y el corazón también recibe la voz de otros corazones. Pero ese corazón que recibe y da una voz es porque es activado por el Padre. De hecho, en las Escrituras Jesús dice que Jesús sabía lo que otros estaban pensando, incluso lo que estaban pensando los del Sanedrín, que eran sus enemigos. ¿Por qué? Porque él estaba entrelazado con el Padre y el Padre está entrelazado con toda la creación y ese entrelazamiento tiene un fundamento que era lo que estaba hablando Anita y Hernán, y es el amor. El amor activa los corazones. El amor activa la pureza del corazón y es en esa pureza del corazón que se produce ese entrelazamiento y lo venimos experimentando, como decía Anita, creo que has dicho 3 años, en el que nosotros no queremos tomar, no queremos conquistar a nuestro hermano. Yo no quiero conquistar a mis hermanos. Yo quiero entrelazarme en un amor con mis hermanos. Y sea lo que suceda que tengamos que hablar, lo tenemos que hacer porque tenemos que entender que ese entrelazamiento no puede ser destruido o desconectado con las cosas de la tierra porque se ha producido en el cielo. Porque nuestros corazones fueron elevados al cielo y en el cielo hubo un entrelazamiento. Y lo que es unido en el cielo no puede ser separado en la tierra. Entonces, esto es algo que venía a mi corazón y quería compartirlo porque creo que es fundamental poder entender esto, que aquella unión en el Padre y en mis hermanos, por cualquier chispita o cualquier cosa que me ofendió, yo tengo que entrar nuevamente en la conexión, en el vínculo del cielo y no en el vínculo que en la tierra se puede romper. Porque si nosotros vemos grandes ejemplos de personas que tienen grandes relaciones y gente que tiene hermandades de otras creencias y ellos saben que los vínculos de ellos es porque hay un interés que los une, pero se puede romper, es frágil. Pero el entrelazamiento en el cielo, lo que nos dejó el corazón de Jesús a nuestros corazones es irrompible. El amor del Padre es inquebrantable. Y por tanto, el entrelazamiento con el Padre y con mis hermanos es inquebrantable y menos por las cosas que puedan suceder en la tierra. Siento que súper profundo y súper real todo esto y más cuando va tocando partes de tu corazón que sabes que lo estás viviendo, como que se siente muy bonito escucharlo ser puesto en palabras. Siento que algo que a mí me costaba entender al principio y que tener este entrelazamiento de corazones en el cielo es una cosa bellísima, pero de manera indudable para mí, eso se convierte en un quiero caminar y tener una vida junto a ti. Y entonces aquí hay personas que estamos en como 3 países diferentes. Y sin embargo,
en muchos aspectos y en muchos momentos yo he sentido que he caminado mi vida junto a todas estas personas. Y aunque estemos lejos, quiero conocer su corazón. Y no solamente verlos como el Padre los ve, sino saber entrar en su corazón y conocer cómo toman su café. Y tener una, tener una relación de amistad, aparte de tener esta relación espiritual, tener una relación de alma, tener una relación de mente, tener una relación de espíritu, poder discutir, poder... Y obviamente eso tiene sus roces, porque el amor muchas veces genera fricción, porque si no me importaras, entonces no me importa que seas un grosero, ¿no? Entonces, es en el amor en donde genera muchas veces esta sensación de conflicto que es normal. Pero estas experiencias increíbles en el espíritu, creo que más que sean la raíz, son el fruto de una relación no solamente espiritual, sino del corazón. Porque si no sabes quién soy, entonces no has entrado en mi corazón. Y no somos solo espíritu, también somos un montón de cosas, de mente, y no somos perfectos, lo cual obviamente va a generar estos roces. Y me emociona que tenemos mucho más por descubrir unos de otros. Estoy muy emocionada por todos los conflictos que voy a tener con ustedes en el futuro que, que indudablemente van a hacer que yo los conozca más y que nuestra relación se haga cada vez más fuerte y que yo entre cada vez más en sus corazones y ustedes entren cada vez más en el mío. Porque en efecto me siento completamente entrelazada, pero así como en la intimidad con el Padre, que cada vez vas descubriendo más y más y más que compartir, con nosotros es igual. Y entonces abrir la invitación a tener relaciones profundas con sus hermanos que no solamente involucren sus caminos espirituales, sino su vida, ¿no? O sea, caminar la vida juntos y eso significa compartir todas estas otras partes que no siempre se hablan en estos ambientes. Indudablemente el paquete viene completo. No es, no es, yo voy a mostrar mi lado espiritual y ya está. Obviamente todos venimos con él. Y quería decirlo como quien dice, voy a poner la mayonesa en el pan. Entonces, el paquete es completo. Pero yo quiero decir algo con respecto, añadir algo más. Y es algo que estaba pensando en toda esta semana, incluso cuando hablaba con algunos hermanos. Tenemos que entender algo y es que la hijidad o el ser hijo es violento. O sea, ser hijo es algo violento y la hijidad es violenta. Y el reino de Dios que se manifiesta en la hijidad es violento. Entonces, estos son el reino de Dios chocando con estructuras del mundo que lastimosamente se han formado en el corazón y que se han formado en la mente de las personas. Entonces, cuando viene el Hijo y empieza a tomar su lugar en nosotros, obviamente viene con el amor, pero pensamos que el amor es todo rosita y todo chévere y todo confites cayendo por encima de nosotros y a veces nos pensamos en una montaña, en la montaña de Heidi, dando vueltitas con las flores, y no es así, el amor es violento. Es tan violento, el amor es tan violento que tú tienes muchas veces que llorar por dentro por tu hermano. Y muchas veces tienes que, como se dice, tragar grueso por tu hermano, por el amor que le tienes a tu hermano. Hablando de aquellas cosas fuertes que pueden suceder, como decía Hernán. Muchas veces, y tenemos que ser honestos, y las personas que nos pueden ver tienen que escuchar esto, y es que hay veces que hay conflictos tan fuertes que la violencia viene es cuando tú dices, necesito que el amor del Padre en mí y el amor por mi hermano gobierne más que lo que me duele, que lo que se está rompiendo. Y eso es algo violento. Y así
hay más cosas violentas, pero era lo que quería compartir. Buen punto que mencionaste como el de definir la palabra violencia, porque entre paréntesis, creo que muchas veces hemos visto el mal uso del concepto los violentos arrebatan y se ha visto un uso y Pau se ríe. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que mandar un bibliazo literal a alguien no es amor violento, entonces creo que se ha mal tocado, se ha interpretado muy mal el tema de ser violento o que el ser hijo es violento, porque parte de ser violento desde adentro y ese amor radical, no para usar mi fuerza contra mi hermano, porque nunca ha sido eso, sino el, como tú decías, el ser capaz de mi amor extenderlo y ser capaz de, como tú decías, llorar aún por amor a mi hermano. Y por ejemplo, ahorita que están tocando este tema, a mí la verdad me mueve muchísimo, porque una de las cosas a las cuales yo constantemente tengo que ir a la cruz y tengo que ponerme de rodillas delante del trono del Señor es que tengo una personalidad súper fuerte. Entonces, de repente, la Anita, que fue directora de un hotel, como que vuelve a surgir, ¿no? Como que ese puente neuronal está ahí y de repente digo las cosas de una forma que quizá en mi status quo son la cosa más normal del mundo, pero va a haber hermanos a los cuales les va a caer, pero en la punta del hígado, como digo las cosas, quizás se ofendan. Y entonces aquí hay dos caminos, siempre hay dos caminos. El primero, uno, yo ante mis hermanos siempre me disculpo anticipadamente por si algo que salga de mi boquita no sale en el tono más dulce, maravilloso, barniesco o de Heidi, pero de verdad en el corazón lo pienso desde la dimensión del amor. Entonces, uno, yo tomo responsabilidad porque sé que hay algo en mí que el Padre sigue trabajando, ¿ok? No solamente hay, pues yo voy y así me aguantan y se acabó la historia. Tiene que haber responsabilidad de este lado. Y del otro lado, algo que yo le digo a todo el mundo siempre es, por favor, si en algún momento alguna situación sucede, no te esperes a que crezca el muro. No te esperes a que la ofensa haga raíz. No te esperes a que pasen años de que hagas unas ideas en la cabeza de que no, es que Anita llegó y entonces hace 5 años me dijo que... Y yo en la Lalandia sin tener la menor idea de las cosas que pasan por tu cabeza. Si en un principio ambas partes, desde esa dimensión del amor de la cual estaba hablando Carlos Andrés, desde esa dimensión en la cual muero a todo lo que soy en esta dimensión, tanto en mi autoritarismo como en mi huerfanismo que se siente ofendido, para dar espacio a un vínculo mucho más profundo, entonces ya no solamente estamos hablando de este entrelazamiento en el espíritu, sino que estamos hablando de una dimensión en Cristo y en el Padre que es capaz de superar cosas que no son superables en esta dimensión y que entonces, como dicen las escrituras, esta es la iglesia que es edificada por Jesucristo y contra la cual las puertas del Hades no prevalecen. Porque si no se puede meter entre los hermanos, si tenemos esa unión completamente fuerte, completamente sólida, metida pero hasta las coyunturas por todos lados, entonces estamos hablando de que no tenemos que esperar a una generación que venga el día de mañana, que sea aquella del remanente, sino que nosotros, hoy, aquí, ahora, es hoy y es ahora, que somos esa generación que tantas generaciones antes de nosotros han estado esperando. Porque no tenemos miedo de hablar con la verdad, porque no queremos quedarnos en la hipocresía del bueno, me molesta, pero me aguanto, sino que quiero ir mucho más allá para que nada nunca sea capaz de separarnos. Quería añadir, me acordaba de antes esto que decía Paula cuando decía que no somos perfectos, ¿cierto? Sin embargo, mucho de lo que nos molesta de otras personas o de las distintas situaciones tienen que ver con algo en nosotros, de alguna forma busca perfección, está buscando eso, que eso esté en algún lugar. Y creo que Jesús nos dijo, y los apóstoles dijeron varias veces que buscáramos cada uno el ser perfecto, ocupaban esa palabra. Pero creo
que nuestras ideas de perfección son muy distintas a las ideas de perfección que el Padre tiene, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, no sé, si nosotros quisiéramos hacer una casa para animales, por ejemplo, nos haríamos algo como una montaña llena de irregularidades, ¿sí? Y si alguien hiciese algo como una montaña, es fuerte pensarlo esto, pensando en que partimos hablando de la frecuencia del corazón del Padre en la creación, en la tierra. Porque si alguno de nosotros hiciese un hábitat para animales o una casa para animales y lo ordenara así como una montaña, al otro le parecería como que eso está desordenado, como que arrumbó un montón de cosas y las puso ahí y le diría, vale, pero esto no es nada, un cero, ¿se entiende? E incluso, siempre me gusta decirlo, cuando la gente de ciudad, todos nosotros, aunque nos guste el campo, pero somos lo regular gente de ciudad, cuando la gente de ciudad va a un lugar muy, muy, muy naturaleza, puede hablar por teléfono con alguien que está en otro lado y le dice, estoy aquí, en medio de la nada. Y entonces es muy fuerte porque está todo alrededor lleno de un montón de cosas, todas obras del Señor, obras dentro de las obras, detalles por todas partes, pero la persona de ciudad, el occidental en nosotros, dice, no, aquí no hay nada, ¿sí? Ni siquiera está más o menos, sino que aquí no hay nada. Y entonces lo digo a propósito de que, por ejemplo, no sé, pensando en Eclesiastés 3, por ejemplo, cuando dice, mira, todo es hermoso en su momento. Hay un momento en que el enojo es hermoso, hay un momento en que el abrazo es hermoso, hay un momento en que el duelo incluso es hermoso, hay un momento en que la muerte es hermosa, hay otro momento en que la vida y el nacimiento son hermosos, etcétera. Y esa palabra hermoso ahí en el hebreo apunta mucho a algo perfecto, a algo armonioso, etcétera. Y entonces toda la creación que el Señor hizo y miró está llena de irregularidades y de cosas contradictorias por todas partes. Y entonces, por ejemplo, cuando Jesús habla del ser perfecto, dice, ustedes van a alcanzar la perfección, dice Jesús, cuando puedan amar a su enemigo. Porque amar al hermano está, en Chile dicen, está papa. Es como, si no amamos al hermano no hay nada. Pero después dice, se van a hacer perfectos cuando amen a su enemigo. Y lo fuerte es que amar al enemigo involucra esa aceptación de la contradicción total, ¿sí? Amar al opuesto total. Y entonces, bueno, obvio que Jesús hizo eso, Jesús amó a sus enemigos y fue violento, totalmente violento, pero él recibió esa violencia en sí mismo como forma de su amor muy violento. Y hay una canción de un cantante norteamericano cristiano, pero no es como para cantarla en una congregación, es como reflexiva la canción. Se los voy a mandar después. Una vez a lo mejor hasta la pone la Andrea en el YouTube, no sé. Pero la canción se llama Mi amor enemigo o Mi enemigo amor. Y entonces le habla al padre la canción y se trata de que el padre me ama aun cuando yo muchas veces, incluso ahora que soy su hijo, opero o me porto como su enemigo. Entonces la canción dice, yo soy tu amado enemigo, porque muchas veces, aunque yo quiero verlo de una forma más simpática, yo estoy peleando contigo en las cosas que decido, en la forma que me porto, en las cosas que hago, en las cosas que no quiero hacer. Y sin embargo, tú estás todos los días en mi casa amando a tu amado enemigo, que muchas veces soy yo mismo. Me acordé de la de este meme de déjese querer, o sea, aún partiendo de eso. Eso es muy fuerte, comparte Hernán, porque el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, realmente. Y ese O sea, enemigo, enemigo de él también un montón de veces. exacto. Pero claro, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo hablando del hijo perfecto que Él quiere ser en nosotros. Y de hecho, si no estoy mal, las mismas escrituras dicen que nosotros éramos enemigos de Dios. No recuerdo si fue Pablo o alguno decía porque nosotros éramos antes enemigos de Dios, pero ahora nos hemos acercado. Entonces, Él nos amó estando en una posición de enemigos. Y verdaderamente muchas veces nosotros mismos resistimos lo que el Padre quiere hacer en nosotros o lo que el Padre quiere trabajar en nosotros. Y ahí somos hallados como enemigos. Entonces, pero siempre que hablamos de esto, a mí me hace volver al mismo punto. Y es ese amor que no es de la tierra, sino ese amor que viene del cielo. O sea, es ese amor el que nos permite sobrevivir a nuestro peor enemigo.
No es el ofenderse, como decía Hernán, no es reaccionar violentamente en el contexto de la tierra, como estaba aclarando Andrea, sino que es el amor violento, un amor que sobrepasa cualquier cosa que quiere quebrantar, romper y que quiere dividir lo que es verdadero, lo que el Señor ha hecho que es verdadero. Por eso también es importante que nosotros en este tiempo, como hijos, compartimos esa misma creencia de que Jesús vino a hacer una obra completa, porque toda la obra de Jesús fue un amor tan grande que no venía a este mundo, que es imposible que su obra no haya sido completa. No hay nada que haya quedado inconcluso por Jesús. Y Jesús fue el oro que llenó todas las fisuras de la tierra y llenó todas Amén. las fisuras de nuestro corazón y llenó todas las fisuras de la división y llenó todas las fisuras que nos separaban como hermanos, incluso antes de que fuéramos enviados a nuestro tiempo y a esta vida que tenemos ahora. Entonces, eso es algo que para nosotros es fundamento y es central. Y también quiero decir algo que no se me vaya a escapar, porque yo he escuchado varias veces el canto y el sonido, que me parece importante, quiero abrirlo ahí con el canto. A mí me ha pasado algo que yo lo he escuchado varias veces porque me acuerdo que Silvi me lo había enviado antes en un audio y cada vez que lo escucho sí experimento cosas distintas, pero hay algo que experimento siempre igual en, como decir, en los primeros instantes del canto, de ese canto de amor, de entrelazamiento, y es que yo empiezo a verme, cuando empieza a envolverme el sonido del Padre, empiezo a verme en el cielo con todos mis hermanos, juntos. Pero yo veo que mis hermanos tienen mi rostro y yo tengo el rostro de mis hermanos. Y es tan especial eso porque realmente aquí es donde se da lo que Anita estaba diciendo, porque es que Anita dijo algo importantísimo y es, da igual el carácter, da igual la manera de expresarse a veces. O sea, si somos capaces de ser envueltos por este sonido y ser llevados a ese lugar donde todos nos vemos como nosotros mismos en el Padre, esto cambia cualquier posibilidad de que nosotros podamos ser separados. Porque cada vez es algo que ya, como decía Anita, ya se genera un nuevo camino neuronal, ya se genera un nuevo camino neuronal, que aparece algo y automáticamente tú ya estás viéndote ahí en la ascensión, en el cielo, con tu hermano, porque no hay imperfección en el cielo. No hay nada que te pueda ofender de tu hermano en el cielo. Y si ese canto nos puede envolver, como yo lo experimenté, y podemos estar en ese lugar viéndonos, viendo a mi hermano como a mí mismo, viendo el amor de mi hermano en mí y mi amor en el de mi hermano, y al mismo tiempo es el amor del Padre fluyendo, es algo que, que, que te marca realmente. Marca tu caminar, marca tu, mm, tu pensar en adelante de cómo son los vínculos, de cómo es mi comunión con mi hermano, de cómo es mi unión. Y entonces esto fue lo que yo experimenté y quería compartirlo por si alguno de ustedes también ha compartido, ha experimentado alguna cosa con el canto. Sí, de hecho, Latido del Infinito Amor, cuando empezamos a escuchar esta sinfonía del amor celestial de nuestro Padre, fue tan profundo para mí porque me llevó a poder vibrar en ese canto, en ese sonido, en donde yo sabía que el Padre me estaba llamando de regreso a ese lugar, en donde las memorias de mi existencia en Cristo y en donde las memorias de esa existencia, en donde yo estoy en mi hermano y mi hermano está en mí, en donde estoy incluido en Cristo, en donde estoy incluido en el Hijo, pero también estoy incluido en una hermandad, estaban nuevamente despertando y surgiendo dentro de mi interior. Entonces, me uno completamente a esta experiencia que Carlos está describiéndonos en este momento, porque para mí también fue vivirlo de esa manera.
de ser llevada en esa resonancia del amor celestial del Padre y poder saber que estaba ahí en ese lugar de inclusión y en ese lugar donde todos estos recuerdos eternos de vida celestial, pero de vida también aquí en la tierra con todos los ecosistemas vivientes, o sea, estábamos ahí, estaban despertando, estaban resurgiendo, estaban volviendo nuevamente a ser recordados desde mi espíritu. Y sí, tiene esa fuerza y esa potencia del Espíritu de Dios para poder llevarnos a entrar en esos lugares en donde todos estos recuerdos del Señor pueden llegar a ser encendidos e inflamados nuevamente en nuestro ser, en nuestra mente. De hecho, el canto reúne toda esa colectividad de hijos, pero también reúne toda esa colectividad de los pensamientos y de la mente de Cristo. Me gusta mucho del canto del infinito amor, como tanto el sonido como la imagen va mostrando este movimiento que va recorriendo todas las distintas dimensiones de la creación. Me recuerda mucho cuando lo oigo y ahora que conversamos una experiencia que tuve hace, no sé, unos 8 años, una cosa así más o menos, puede ser. Sí, creo que fue hace unos 8 años, en que estaba orando y el Padre me empezó a hablar como del momento en que me había originado en Él. Y veía una oscuridad total y de pronto en esa oscuridad empezaba a surgir una lucecita que era como Él pensando acerca de mí, pero su pensamiento no era sobre mí mismo, sino que Él estaba pensando en todos los seres con los que yo iba a interactuar cuando me estaba haciendo a mí. Y estaba amando a todas las personas y seres y lugares donde yo iba a estar a través de hacerme. Y ese pensamiento y deseo de amar a todas las personas con las que yo me iba a encontrar, en los lugares donde yo iba a estar, los seres con los que yo iba a interactuar, era lo que me hacía ser, lo que me hacía surgir en él. Y a la vez, no solo me hacía surgir a mí, sino que yo podía experimentar y ver cómo todos los seres en el fondo estaban surgiendo de esa forma. ¿Sí? Todos los seres, tal cual lo muestra el canto del infinito amor, estaba surgiendo por el amor del Padre. La intención del amor del Padre estaba dando lugar a todos. Y en mi caso yo me veía a mí siendo el amor del Padre, y creo que es verdad para todo ser que él creó, siendo el amor del Padre para cada uno de estos seres. Y en eso quiero decir que creo que el amor, como un pasaje dice por ahí, nos lleva a poder, ¿cómo decirlo? A poder transformarnos en respuestas para otros, a poder ser para otros en distintas formas, como por ejemplo cuando Pablo dice, yo me hice al griego, griego, al judío, judío, etcétera. O cuando dice en otro lugar también, llorad con los que lloran, reír con los que ríen, ¿cierto? Y que es mucho de lo que el Señor hace. O sea, el Señor Jesús, que es ese oro que une todo, me gustó mucho cuando Carlos dijo eso, Él decide siempre ser para nosotros todo lo que nosotros pudiéramos necesitar. Él es el agua, Él es el pan, Él es el aceite, Él es la roca, ¿sí? Él es el aire, Él es la luz, Él es el fuego, ¿sí? Él es la espada del Espíritu, Él es en todo momento Él se vuelve multiforme, se vuelve infinito, como dice el canto, se vuelve infinito a causa del amor. Y creo que eso también es cierto en nosotros. También es cierto y quiebra nuestra rigidez, que es de pronto lo que muchas veces causa los conflictos y sostiene los conflictos del tiempo, tiene que ver con nuestra rigidez, ¿se entiende? No poder en ese momento tomar el rostro del otro, como decía Carlos. Si eso que es en el cielo puede ser también en la tierra, o sea, podemos tomar el rostro del otro y que creo que mucho, que esa imagen que nos plantea Carlos habla mucho de la compasión de la cual el Señor habla, ¿sí? La compasión que él experimentaba siempre, ¿sí? Que tiene que ver con entrar en la experiencia del otro, a causa del amor, para ser para el otro en ese momento. Entonces creo que el amor, como decía adelante, pienso Carlos también, cuando hablaba de cómo el amor no quiere conquistar a los demás, sino que en el opuesto total quiere darse a los demás. Creo que el vivir dándonos es una de las aspiraciones que más nos puede acercar a sostener en nosotros ese canto de amor. Aprovechando que estamos pues narrando un poco del canto y de la parte visual. Quisiera incluso poder afirmar de que esta narración en continuo, esta conexión por medio de este hilo dorado, que es Cristo mismo, no es una metáfora. Para los que ya la han visto, bueno, para nosotros sabemos que no es una metáfora, sino que es algo real, que no es como un simbolismo abstracto, sino que realmente esa conexión
la hemos visto y la hemos palpado y la podemos notar. Y creo que me anima mucho, me da mucho gusto de poder ver que este amor que lo llena todo y que nos reconecta, que nos une, también va en pos de reunir aquello que, como al inicio dijo Pau, parece que está roto. O como mencionaba, pues creo que fue Carlos, que aquel que levanta argumentos y se aísla a sí mismo del amor, porque no hay manera en la que uno diga, me aíslo del mundo, pero estoy conectado con el Padre. Me aíslo y no puedo conectarme con el Padre y no puedo conectarme con lo que tal vez en ese momento el Padre me quiere dar, que no tiene que siempre ver con, con una acción, no tiene que siempre ver con que yo tenga que estar en un continuo hacer, sino que por causa de que soy llenado continuamente, tengo también esa capacidad de vaciarme continuamente. Últimas palabras, vamos más o menos una hora, algo que cada uno quisiera añadir. Rápidamente, con respecto a las experiencias que han tenido con la canción y con todo el tema visual, no quiero repetir, entonces sí y todo lo que dijeron más. Creo que también conecta mucho con la manera en la que yo he aprendido a hermanarme con la creación también, porque en mi experiencia no ha sido como hermanémonos con la creación, fin. No, o sea, como que para mí ha sido una relación, así como ha sido diferente y personal con cada uno de ustedes, para mí ha sido de esa forma con cada parte de la creación de Dios. Y en mi experiencia me he hermanado de manera personal con la araña, el árbol. Y siento que uno a uno. Y siento que en el video me conectó muchísimo a eso porque la manera en la que Dios me ha enseñado a hermanarme con la creación es ver lo que Dios puso en esa creación en particular, ver el diseño de Dios en el árbol y querer experimentar eso y querer ser eso para otras personas o otras partes de la creación y entonces puedo generar ese vínculo. Y haciendo un poquito un paréntesis práctico, porque hemos estado hablando muchísimo de en el cielo teniendo ser uno, ser parte y tener este amor que va más allá del conflicto y cómo se ve el amor violento, me gustaría hacer un pequeñísimo ejemplo práctico de cómo se ve en mi vida o cómo lo interpreto yo de manera práctica, que no es un sistema ni una receta, sino es cómo lo vivo yo. Lo que significa que nuestra relación no se basa en corrección. Existe la corrección dentro de nuestra relación, pero no se basa en eso. Se basa en amarnos y en conocernos y en gozarnos. Cuando hay una corrección, si ahorita colgamos y Hernán me marca y me dice que me salí del huacal, digamos, que así decimos en México para cuando alguien hace una tontería. Lo primero que voy a hacer es ponerlo bajo el filtro del corazón de Hernán, no ponerlo bajo el filtro de mis heridas que pueden ofenderse. Y yo sé que si levantó el teléfono para marcarme, para decirme esto, no es porque le dio gusto, es porque me ama y sabe que la verdad es amor. Más allá del tono que use, que no le da permiso de ser grosero, pero más allá del tono que use, yo voy a tomarlo con el filtro del amor que existe. Y del otro lado, yo sé que antes de corregir, vamos a pasarlo por el filtro de, ¿esta es una corrección que viene del Espíritu Santo o es una corrección de lo que yo creo que es perfecto? Porque parte del árbol del bien y del mal es lo que es bonito y lo que es feo, lo que es agradable y lo que no es agradable. Entonces lo estoy juzgando a mi hermano en base a lo que yo creo que está bien o esto es una corrección del Espíritu Santo a través de mí que necesitan que le quite esa paja del ojo urgentemente. Y de esa forma, estamos amando al corregir y estamos amando al recibir la corrección. Y aún así, ese es un 5% de nuestra relación. El resto de nuestra relación es reírnos, amarnos, platicarnos, tener experiencias juntos. No es un constante, ¿cómo puedo hacerte mejor? O saber qué es lo que necesitas. Añadido al más que... ¿Alguien más que quiera añadir al más de las últimas palabras?
el último más de los máses, es que en esta visión de Cristo como este oro que une todas las partes rotas, yo agregaría que estas partes rotas no es solo lo que vemos en la superficie, no es solo lo que está a simple vista, no es solamente los vínculos, no es solamente la creación, es todas las dimensiones invisibles y eternas unidas en Cristo, en este oro que une absolutamente todas las cosas, todas las capas, todas las dimensiones. Ese sería mi más que agregar el día de hoy. Creo que pensando en lo que decía Pau de este deseo enfermizo de mejorar por el perfeccionismo y todo eso, ahora a las demás personas, creo que es bacán si uno ve a las personas como una película. Son una película, yo estoy viendo una parte de la película, ¿sí? Una película, imagínense si uno no debiese jugar una película de 2 horas por entrar de pronto a una habitación donde alguien la está viendo y han transcurrido 2 minutos y de pronto uno pensar que cachó la película, ¿cuánto ven una película que dura 80 90 años? ¿Cierto? Y entonces en la misma línea, no todos los arbolitos dan fruto una vez al año, hay arbolitos que para llegar a dar fruto se demoran 10 años y el Señor los hizo así para cuando nosotros de repente decimos, oh, esta persona yo le he hablado tantas veces y todavía no producen las semillas que yo le dije. Hay arbolitos que se demoran una década en tener ramas grandes y más todavía en dar fruto y no están enfermos, no tienen un problema, no son árboles huérfanos. El Señor hizo así a los árboles, a esos árboles. ¿Sí? Y entonces, bueno, tomando esas dos miradas de la película y del árbol, ¿sí? Creo que a ratos debemos darle tiempo a la película. Resumiría yo con esa frase, darle tiempo a la película. Frase célebre. Carlos. Yo quiero decir una última cosa y es, tenemos un Padre que es infinito. Entonces, desde una perspectiva terrenal y desde nuestra parte temporal, es bastante difícil poder abarcar esa parte infinita del Padre. Por eso su amor es aquello que nos une y su amor es aquello que define la imagen del Padre dentro de nosotros. Pensaba muchísimo en esto cuando creo que es una carta de Juan, dice Dios es amor. Quiere decir que antes de todo, antes de la creación, incluso antes de poder decir hay una sabiduría del cielo, estaba ya el amor en él porque él es amor. Cuando hablamos de la imagen del Padre en nosotros, esa imagen del Padre viene de lo que es Dios. En el origen de lo que es Dios es amor. Ese amor nos enseña también todas las cosas. Con referente a lo que también está diciendo Paula. Cuando yo sé que hay algo que el Espíritu Santo quiere tratar en mi vida y que ha usado un hermano para decírmelo. Cuando yo sé que estoy en un tiempo en que voy a tardar de dar 15 años fruto. O cuando yo sé que por mis experiencias espirituales estoy preparado para caminar de una forma u otra forma. ¿Cómo yo sé todas esas cosas? Porque el amor, que es lo que dice en otra parte, el amor que trae la imagen del Padre nos está hablando, nos está dando testimonio por medio del Espíritu Santo de todas estas cosas. Y aquí no hay equivocación. La verdad del Espíritu no es inequívoca. Hay algo que, si nos ponemos a pensar, siempre que había una situación de esas, o de otra, hay algo dentro de ti, una voz suave, un sentir espiritual suave que te está diciendo qué es lo correcto, lo sabes, lo sabemos todos. Lo que pasa es que a veces sí que nos distraemos si no lo queremos hacer en algunas determinadas cosas. Entonces, esa roca que es el fundamento que es Cristo en la iglesia, que está bañada con la sangre de Cristo, también está llena del amor de Cristo. Y en todo esto estaba pensando, creo que tiene una conexión, aquella escena donde viene el leproso y le dice a Jesús, sáname, ¿puedes sanarme? Y esa pregunta a mí siempre me ha chocado, porque Jesús lo mira con compasión y le dice, sí quiero, sé sano. Y el tema de la lepra era algo visible, o sea, la gente que tenía lepra tenía que esconderse, era algo visible, entonces era algo
que tiene que ver con la imagen de la persona misma. Y hay algo que el Señor está sanando en todos nosotros como hijos, y son esas falsas imágenes que quieren suplantar la imagen del Padre, que es amor. Pero obviamente yo en este tiempo escucho a Jesús que está diciendo, yo sí quiero la hijidad, quiero el amor, quiero la hermandad, quiero que tengan toda esa vida en abundancia que yo he traído. Y a veces en esa distracción de tomar una imagen que no es la nuestra, porque nos ha pasado, de cómo nos vemos a nosotros mismos, es que yo me veo así, me veo con esta imperfección, ahí te estás echando como la imagen de la lepra. Pero no, somos hijos y tenemos la imagen de el Dios infinito, el Padre infinito, que no habita ni en los cielos, porque los cielos no lo pueden contener, es infinito, pero a través del amor habita en nosotros, a través de la persona de Cristo, que es el oro, habita en nosotros. Entonces yo creo que es el Padre que dice en este tiempo, sí quiero para los hijos, sí quiero para nosotros. Mis palabras finales es que no olvidemos que todos somos parte de la sinfonía del amor del Padre, y que esta experiencia de unidad y amor que hoy hemos narrado y descrito en nuestras diferentes multiformas pueda ser liberada para todos aquellos que escuchen el sonido del latido del infinito amor, y sobre todo que puedan experimentar también esta alegría de verse en esos lugares de unión y de inclusión con el Padre y con los hermanos y con la tierra y todas las creaciones. Eso. Bien, entonces creo que ha sido una muy buena conversación. Ha pasado el tiempo súper rápido, súper rápido. Y esperamos de que esta conversación que abrimos hacia todos ustedes pueda aportar. Y mis palabras finales serían, demos ese espacio al Padre que nos hable, nos dé. Si es que tenemos que parar en ese afán por querer hacer, paremos. Si necesitamos mirar al Padre para que nos consuele, dejémoslo. Si necesitamos que el Padre nos haga ver como Él nos ve en el cielo, si necesitamos que Él pueda cambiar nuestros argumentos o todo lo que Él necesite, no dispongamos nosotros que es Él lo que nos quiere dar. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros y pues nos veremos en algún otro podcast. Chao. ¡Lo logramos! ¡Chao, chao! Abracitos. Bye.